Me matriculé en comunicación audiovisual. Intuitivamente había dos ramas. Una era los que definían su trayectoria por una zona técnica y los que estábamos más en una zona creativa, que prácticamente no había referencias. Teníamos, yo creo que 2 asignaturas como específicas, narrativa y ya. Pero en ese transcurso de tiempo en la universidad, lo que sí empecé fue a interesarme por cursos específicos y en concreto había uno en Valencia que proponía la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es donde yo conocí a Lola Salvador. Y ahí, bueno, pues ahí ya decanté completamente como mi orientación y ahí nace la ECAM. Y yo entro y oposito para entrar en la escuela de cine en la segunda promoción. Y para mí fue decisivo estar en la ECAM, porque a partir de los 2 años que yo hice en la ECAM, ahí ya me incorporó profesionalmente al mercado. Con Fernando León lo hemos hablado mucho, o sea, somos hijos de Lola Salvador. Sí, además por un concepto yo creo que compartido que tenemos de las historias o cómo las enfocamos, pero entendemos además la narración como la entiende Lola, o al menos hemos conectado con ese espíritu también libertario que tiene ella a la hora de plantear el enfoque de la profesión, sí. He hecho tantos seriales, tantos capítulos que ya me olvido, ¿no? Creo que lo recuerdo con cierto horror. O sea, recuerdo aquello primero que vi y dije, no recuerdo yo haberlo escrito así o que sonara así. Y luego la experiencia cambia mucho cuando estás en otros... Claro, esos eran formatos muy amplios, con muchos capítulos, con equipos muy grandes de guionistas, donde tu propia voz se va diluyendo dentro del equipo, que es una enseñanza y una escuela brutal. O sea, yo no podría decirte que soy la guionista que soy ahora mismo si no hubiera tenido detrás todo eso. Porque eso es diario, o sea, un aprendizaje y una escritura constante diariamente, con una carga de volumen de capítulos, de estructuración, de entender el sistema tan enorme que te genera una escuela en sí misma. O sea, nada de lo que yo aprendí es equivalente a lo que yo luego he incorporado con ese trabajo, por propio volumen y por propia dimensión del trabajo. Y luego los reconocimientos de realmente encontrar algo donde sí que me oía, vienen de espacios donde habíamos podido trabajar de una manera más personal, y eso es ya... No es tanto la tele en esos primeros instantes o hasta que yo llego a hacer mis propias series, como las películas, porque claro, en las películas el trabajo es un promedio de 2 años de guión y ahí sí te oyes, o sea, ahí sí oyes lo que reconoces y la sensación es distinta. Con Patricia yo hice 2 películas y 2 cortometrajes, uno en el sur de la India y otro en Etiopía. Yo estaba todavía, creo, en la escuela o recién terminada la escuela de cine. Y ella me llamó por teléfono porque había hecho Sé quién eres. Y entonces me llamó por teléfono y me convocó a una reunión porque le había llegado de alguna manera algo que yo había escrito en la escuela de cine. Entonces me llamó y bueno, lo que quería proponerme era una historia que tenía más o menos encauzada, que al final no salió, pero de esa reunión yo creo que hubo sintonía y nos entendimos bien. Y entonces lo que ella hizo después es proponerme una historia abierta, libre, y que yo se la pusiera sobre la mesa para ver. Y ella quería un poco cambiar el registro, había hecho 2 películas anteriores, si quieres, más por encargo, y a ella le interesaba mucho bucear en el concepto, que siempre han sido 2 conceptos motores en ella, que era la memoria y la muerte. Entonces hicimos Para que no me olvides, que fue, bueno, era una historia dura y era un melodrama declarado. O sea, no había engaño ahí. Era un melodrama y le dije, sí, te atreves, proponemos esto y a ver qué te parece. Y la verdad es que a partir de ese momento la sinergia fue total. Los periodos con Patricia y mi recuerdo es
con ella es trabajar intensísimamente todo el proceso previo de debates intensos que alcanzaban meses, de conceptos, de ideas. Luego un equivalente en tiempo de estructuración para construir la estructura y luego más o menos otro año de tiempo de escritura estricta del guión, de los guiones. Pues Los niños también fue un trabajo con Patricia muy concienzudo, porque lo que tenía Los niños salvajes era mucha carga nuevamente de concepto y de ideología detrás. Entonces nosotras para abordar el trabajo estuvimos, yo creo que meses y meses, nos fuimos a institutos y nos acoplábamos, nos quedábamos en el fondo de la clase y solo escuchábamos. O yo varias veces lo que hacía era me colocaba como espejo, por ejemplo, del director del instituto y me hacía todo el día completo al lado del director del instituto, viendo qué ocurría, qué problemas surgían. Y luego quedábamos con muchos chavales y chavalas de la edad. Quedábamos en parques, que era donde ellos quedaban para luego tomar algo y tal. Y yo le decía a Patricia todo el tiempo, no van a querer hablar con nosotras. No van a contar nada. Bueno, al revés, me decía Patricia, espera, ya verás cómo nos cuentan. Nos contaron de todo. Es de los periodos de documentación donde yo más he asumido información. Claro, igual que sí que he hecho producción ejecutiva, yo nunca he dirigido, ni creo que tenga en mis objetivos dirigir, porque tengo un enorme respeto por la dirección y no sé si yo sería especialmente buena directora, pero creo que soy buena productora ejecutiva, o sea, puedo organizar y puedo sobre todo tener muy en cuenta lo que quiero y defender lo que quiero y garantizar que eso llegue a buen puerto, pero luego disfruto mucho de la base de ser soldado llano, estar integrada dentro del equipo. Y estar en una diaria volviendo a ser dialoguista cuando he coordinado, cuando he diseñado, cuando he estado en argumentación, pero volver a la zona cero diálogo, que digamos que es la zona donde más recibes ya el material, no estás diseñando el material, me satisface mucho, me reconecta con la base y con los inicios. Yo creo que hay dos tipos de guionistas. Están los guionistas de brújula y los de mapa. Los de brújula crean y van creando sobre la marcha, pero no tienen el mapa hecho. Yo soy absolutamente de mapa. Yo necesito tener el mapa y luego voy muy rápido en escritura, pero necesito tenerlo claro. Soy muy estructuralista, entonces chequeo muchísimo las estructuras, pero sobre todo las tengo que tener claras. Esto me lleva un tiempo, a acertar con la estructura y el mapa, pero una vez que lo tengo soy muy rápida, entonces me renta mucho porque veo muy claro y ese mapa a mí me sirve para todo, me sirve para el global, para el diseño de la estructura general, por ejemplo si es una serie, para todo el diseño, si es para el capítulo, para la estructura del propio capítulo, pero es que soy estructuralista también en las propias secuencias, o sea, para mí yo no concibo enfocar una secuencia sin estructurarla, sin saber de dónde a dónde voy, cómo voy a estructurarla, porque luego en mi composición, por ejemplo, de diálogo, voy mucho más acertada. O sea, considero que voy mucho más a la esencia de lo que quiero. Y sin embargo, convivo con compañeros y compañeras que son lo contrario. Lo contrario, tienen que ir sobre la marcha. Van generando sobre la marcha. Entonces, esos son como para mí los dos grandes modelos y yo sí que pertenezco a uno, claramente, al de mapa. Yo he habido muchas veces que entraba en reuniones sobre todo de formato diario y quizás en algunos momentos que teníamos Biblias que ya se había consumido la Biblia o que se había desgastado y íbamos un poco con el campo abierto todavía porque sabíamos dónde íbamos, pero había varios bloques que estaban en blanco o poco definidos y entonces no sabías muy bien cómo ibas a levantar el bloque, ¿no? Y recuerdo
ir camino de la reunión y pensando, hoy es el día que fracasamos. Hoy es el día que todo se cae, donde descubre que todos somos unos farsantes y que no vamos a poder levantarlo. Hoy es el día. Y esto me ha pasado infinidad de veces, infinidad. Siempre lo hemos salvado. O sea, yo no recuerdo una sola reunión con esta expectativa primera de decir no lo hemos salvado, no lo hemos levantado y al final ha quedado un bloque estupendo. O sea, no solo no lo hemos levantado, sino que se nos han ocurrido opciones que ni habíamos barajado, pues no sé, supongo que será una suerte de adrenalina, de conjunto de creativos reunidos para buscar soluciones, de entendimiento de cómo es la serie, por ejemplo, de buenos organizadores de ese trabajo, siempre cabezas pensantes que suelen ser coordinación, o yo misma como coordinadora pensando, hay que ir aquí, tenemos que llegar aquí, puede que no lo tenga configurado, pero sé dónde voy. Y siempre me ha pasado mucho, pero no consigo recordar un momento de gran fracaso. Sí recuerdo momentos de gran presión, eso sí, sobre todo en República. Lo recuerdo como una época muy complicada de levantar, pero eran presiones exteriores, o sea, eran presiones que inoculaban un nerviosismo general que hacía muy inhabilitante el proceso creativo, no inhabilitante, sino más complejo de lo que debería haber sido. Y ahí sí que es donde defiendo de esa forma más férrea el papel de producción ejecutiva, cuando además viene de guionistas y está vinculado a contenidos. Porque el guionista que hace producción ejecutiva no solo es la persona que va a preservar el contenido con coherencia, sino que va a blindar al equipo cuando ocurren estas cosas. Es decir, va a decir no entra este canal de tensión porque va a invadir esta sala creativa y no nos va a dejar trabajar y nos va a anular el trabajo. Entonces yo tengo que ser baluarte en ese momento de blindar a los equipos y construir un ambiente donde sea propicia la creación para resolver. Pero no, y luego a mí es la parte que casi más me gusta, te diría, del oficio, que es la del reto continuo, la que más nos disocia del funcionariado y la que más nos acerca a lo creativo puro es cuando surge un problema y tienes que generar una solución. Y entonces a mí esto es lo que más me gusta del mundo, lo que más. Claro, todo el mundo así a priori piensa, pues qué horror, porque es lo peor que te puede pasar, mejor que todo vaya como una balsa. Pero yo creo que esto es culpa de Lola Salvador. O sea, creo que por eso creo que sí, yo me considero hija total, bastarda de Lola. Es que es lo que más me gusta. O sea, lo de ponme un problema, que igual sale algo mejor. Bueno, yo es que no recuerdo un momento en el que no estuviera vinculada a Alma cuando empecé mi trayectoria profesional. O sea, creo que la primera cuota me la pagó mi padre. Ni siquiera yo trabajaba. Y me dijo, si vas a empezar a trabajar... Claro, no tenía forma de sindicato todavía, Alma, pero me dijo, tienes que estar con tus compañeros y tienes que estar protegida a un nivel colectivo. Y las primeras cuotas las pagó él. Supongo que porque él venía de una tradición obrera sindical y lo entendía así. Pero después yo creo que aquí tuvieron un papel sustancial pues mis profesores. Supongo que si yo no hubiera estado tan ligada a Lola Salvador, no hubiera entendido esto como algo tan sustancial, o Manolo Maggi, o toda la gente con la que yo me he rodeado y he mamado, digamos, la importancia de lo colectivo. Y creo, por otro lado, que te resitúa a unos niveles muy de base. Es decir, que hay un momento que te olvidas de lo tuyo, te olvidas de esto ya no tiene que ver con defender mi contrato para mi serie o para mi producción, tiene que ver con defender algo que es general y va para el colectivo y va para todos. Y lo único que podemos conseguir son mejoras colectivas para todos. Entonces, esta idea de esto no va solo de lo mío, o qué gano yo estando en esta asociación, trascender eso y realmente hacer una didáctica real sobre eso, para mí es fundamental, porque nos higieniza.
Bueno, Dama ha crecido mucho desde que yo la vi en Orígenes, y los orígenes, además de Dama, se desligan de la propia Alma, es decir, Alma genera Dama en su momento y en ese camino estábamos muchos, en aquella fundación, digamos, de la entidad de gestión de derechos. Y hemos crecido mucho. Creo que esos son dos retos fundamentales. O sea, primero, la redimensión de la entidad, que implica tener unos patrones de control muy rigurosos, muy de estar pendientes, de estar encima del desarrollo, del crecimiento de la entidad, y tiene una parte estupenda, que es que esta redimensión implica poder hacer muchas más cosas. Estas cosas son 3 líneas de acción básicas, que son los fondos dotacionales, que tienen 3 líneas: la formativa, la asistencial y la de promoción de las propias obras de los autores, que son ejes esenciales para apoyar a los autores y autoras, acompañarles en un camino que es muchas veces ingrato o indefinido en nuestros trabajos. Y en ese sentido yo creo que la entidad se ha colocado como lo que inicialmente se diseñó, que es la entidad de referencia creada por y para los autores. Es decir, esto lo creamos los autores del audiovisual y esto está enfocado para el derecho y el apoyo y la asistencia a los autores y las autoras del audiovisual. Y ahí se ha construido, yo creo, que un camino muy coherente. ¿Cómo me gustaría dejarlo? Pues con una senda ya muy rodada. Es decir, que por supuesto ya no son las batallas del principio, nos enfrentaremos a otros retos, seguro, que tienen que ver con esa dimensión y sobre todo tienen que ver con el control y la gestión. Y aquí hay un reto que, si quieres, es el que no me preocupa, porque creo que se puede hacer didáctica y se puede contar bien, que es que quien venga detrás, que no vivió esos primeros momentos de nacimiento de esta entidad, o que quizás no tenga claro cuál es el ADN fundacional de la entidad, lo tenga muy claro. Es decir, que los que estamos aquí, o los que ya hemos ocupado cargos, o los que ya hemos vivido ese histórico, seamos capaces de transmitir qué es lo que en esencia tiene que ser Dama, qué es lo que no puede cambiar en ningún caso, y qué es todo lo que puede avanzar y crecer siendo coherente con esos inicios. Pero creo que eso es un trabajo de legado. O sea, que no me preocupa especialmente. Creo que se puede transmitir, se puede contar, y afortunadamente creo que es una entidad donde todavía tenemos a toda la piña nuclear de fundadores y fundadoras que en el momento que están presentes, que están muy conscientes de lo que hay y que deben entender también los cambios de esta redimensión, pero que están ahí para advertirnos en cualquier caso: ojo, no nos desviemos, no perdamos el foco. Lo que ocurre es que en ese listado hay muchas compañeras queridas, compañeras a las que yo admiro y con las que he trabajado mucho. No sé si tanto estar en el listado implica que una guionista tenga un poder concreto. Creo que aquí se mezclaron varias cosas, que supongo que tienen que ver también con la presidencia de Dama. Dama al final es una entidad de gestión poderosa, donde tratamos de trabajar de una manera concreta, pero no sé si tiene tanto que ver con ser guionista. Es verdad que yo soy creadora y es verdad que en la lista hay otras guionistas, pero ocupan cargos. A mí lo que ocurre es que pienso que cualquier listado donde se ponga en valor la posición de las mujeres profesionales es bueno, porque durante mucho tiempo esto no ha ocurrido. O sea, no se ha valorado a la mujer desde posiciones de poder, y de hecho todavía los datos nos indican que a nivel de composición de, por ejemplo, juntas directivas o accionariado de empresas, somos minoría. Otra cosa es la pelea que tenemos todavía pendiente los guionistas y las guionistas por nuestra propia visibilización, que es ya casi más ámbito del sindicato propio para reclamar, digamos, esa posición. Es verdad que el mantra tan repetido y tan sabido de sin guión no hay nada, pero luego el guión no entra a valorarse
como algo sustancial y sustantivo, bueno, pues es muy habitual. Entonces hay que luchar y hay que pelear. Y sobre todo hay que pelearlo por conseguir blindarlo con unas condiciones lo mejor posibles para los trabajadores y las trabajadoras que estamos vinculados a ello. Así que bienvenido sea si desde esa lista podemos apoyar en esos objetivos. Eso seguro.